Buenos días, bienvenidos a La Mañana en Saber Vivir. Hoy vamos a tratar de un tema que a usted le interesa muchísimo. Bueno, nos interesa a todos, que sobre todo es cómo mantener el cerebro sano. Y nos interesa porque estamos hablando del órgano que es más importante de todo nuestro cuerpo. El cerebro es el ordenador central. Por aquí pasan todas nuestras funciones y gracias a esto nos movemos, hablamos, nos expresamos, aprendemos, memorizamos. Los asuntos que vamos a tratar hoy son muchos, pero por ejemplo, para que puedan ir ya llamando al 902 40 40 26, les apuntamos algunas de las ideas clave que vamos a hablar hoy en Saber Vivir, que son los fallos de memoria, que puede tenerlo recurrente o que lo puede tener puntualmente, el Alzheimer, la falta de riego, los síntomas incluso de un ictus, y además nos vamos a ocupar de otros temas interesantes, como por ejemplo, ahora que están ustedes desayunando, vamos a hablar del desayuno, vamos a hablar de la cena, del sueño, de cómo duerme y de la flora intestinal, que parece que no la vemos, pero que nos puede causar unos efectos secundarios que podemos controlar, Son tontorrones, pero los podemos controlar. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado las siguientes noticias, que quiero que además las vayamos comentando con los doctores, que es el titular: desayunar poco y cenar mucho es malo para tu corazón, que solemos hacerlo bastante. Un estudio destaca que es mejor dormir poco que mucho y no romper los ciclos del sueño, dormir poco y bien y no mucho y mal, ¿de acuerdo? Otro: pasar mucho tiempo sentados nos hace envejecer más deprisa, y aquí está lo de la flora intestinal, que puede ser la causa oculta del exceso de peso. Pero bueno, vamos a mantener hoy, luego vamos con los doctores. Doctor Zarco, muy buenos días. Buenos días, Marilo. Doctor Abellón, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues damos la bienvenida también al doctor Adolfo Jiménez Huete, que es el neurólogo del Hospital Ruber Internacional de Madrid y además es miembro de la Sociedad Española de Neurología y profesor del Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, luego comentamos estas noticias de actualidad, pero quería centrarme en el cerebro, porque claro, la gente dice, pues mira, a mí ni me duele, sí que tenemos miedo a que nos dé un ictus o empezar a padecer Alzheimer. ¿En qué síntomas nos tendríamos que fijar para saber que tenemos que ir al médico a ver lo que él nos vaya a decir? Bueno, el cerebro, como has comentado, participa en todas las funciones del organismo, pero si nos centramos en las funciones cognitivas, mentales, sobre todo hay que tener en cuenta la memoria, el lenguaje, el reconocimiento de personas y objetos, la orientación espacial y una función muy importante que es las funciones conductuales, es decir, un comportamiento adecuado en sociedad y tener iniciativa y capacidad para resolver problemas. Cuando falla cualquiera de estas funciones o en combinación, significa que algo está pasando. Pero es que hay mucha gente que puede confundirse con la sintomatología, porque dices, un fallo de memoria, uno no lo sabe calibrar bien, no sabes cuántos fallos de memoria tienes, si son graves o no lo son. La simetría yo creo que es cuando ya te está haciendo un efecto más grave, ¿no? Un ictus, por ejemplo, digo yo. Y lo de la coordinación también. Sí, normalmente en el caso del ictus es una patología diferente a la degenerativa. En estos casos lo que se produce es una falta de riego o bien un derrame, una salida de sangre fuera de los vasos, y ahí se producen manifestaciones focales, pérdidas de fuerza, de sensibilidad, de visión, asimétricas. Esas son las sintomatologías. Luego vemos que el cerebro pues muchísimas carreteras unidas que van, pues una maraña, ¿no? Dentro del cerebro, ¿cómo se transforma esa red neurológica una vez de que ya tienes alguno de esos síntomas? Bueno, el cerebro tiene una serie de zonas que tienen diferentes funciones. El director principal del cerebro es el lóbulo frontal, que es el responsable de la función ejecutiva, que es la capacidad de iniciar actividades y resolver problemas. Y luego el resto de áreas del cerebro participan en el lenguaje, reconocimiento, visión, movimiento, etc. Y todas estas diferentes áreas antes se pensaba que estaban muy centradas en un punto concreto, pero ahora se habla de redes neurales. En realidad son redes extensas. Bueno, luego lo vamos a ver de una forma muy didáctica, porque evidentemente ya sabemos de qué está compuesto el cerebro, decimos que es uno de los órganos, si no el más importante de nuestro cuerpo, y vamos a explicarlo de una forma muy detallada y muy clarita para que podamos entender nuestra sintomatología. Y si lo tenemos, vamos al médico, y si no, aprendemos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, lo del desayunar poco y cenar mucho, que dice que es malo para nuestro corazón, doctor Zarco y doctor Abellón.
¿Recuerdas, Mariló, el refrán castellano de todo español tiene que desayunar como un rey, tiene que comer como un príncipe y tiene que cenar como un mendigo, ¿no? De cierta manera, el refranero español, con toda su sabiduría, pone de manifiesto lo que en Estados Unidos ha puesto de manifiesto en un estudio donde se ha comprobado, es un estudio para hombres, pero en cualquier caso sirve también para mujeres, hombres y mujeres, y por lo tanto, si está usted desayunando, tome nota de lo que le vamos a decir. El desayuno es muy importante y se ha demostrado que cuando se desayuna de manera importante, equilibrada, metiendo sus proteínas, sus lácteos, es decir, todos los consejos dietéticos que nosotros le damos para un desayuno bien hecho, reduce el riesgo cardiovascular, a veces hasta en un 27%, es decir, disminuye un 27% el riesgo de tener un evento cardiovascular. Y además, si se cena poquito por la noche, el riesgo cardiovascular disminuye en un 55%. Con lo cual, este estudio pone de manifiesto lo que el refranero español durante siglos ha estado diciendo, que hay que desayunar bien y cenar poquito. Sí, hay mucha gente que no tiene ganas de desayunar cuando se levanta, tarda mucho en abrir apetito. O sea, muchas veces no se tiene ganas de desayunar porque se ha hecho una cena muy copiosa. Es decir, si hemos cenado mucho, pues claro, el organismo, aunque estemos durmiendo y está digiriendo, nos levantamos con menos hambre. También por falta de tiempo. Es decir, nos levantamos con la hora pegada, tenemos 5 minutos para desayunar y entonces al final desayunamos poco y cuando llegamos a casa y nos relajamos por la noche es cuando cenamos. Y eso es lo que estamos repitiendo constantemente aquí, que no hay que hacer. ¿En qué tiene que consistir un buen desayuno? Sí. Ya lo ha apuntado el doctor Zarco, pero vamos a verlo en raciones. Siempre tiene que tener proteína y muchas veces lo único que tomamos es a lo mejor un café y un bollo o un café y un poquito de pan y ahí no tenemos absolutamente nada de proteína. La mejor proteína, y siempre lo hemos dicho, es el huevo y muchas veces yo lo que tengo aquí, que a lo mejor a los mañaneros les puede parecer zumo de limón, pero no es zumo de limón, son claras de huevo pasteurizadas. Con ellas podemos hacer, por ejemplo, un revuelto y es muy buena fuente de proteína con muy poquita grasa. Si a esta proteína lo acompañamos de pan, yo tengo aquí pan integral, pero podrían ser también cereales integrales. O si no queremos estar haciendo constantemente claras de huevo, pues podríamos poner lácteo, queso fresco desnatado, o por ejemplo jamón de york y una pieza de fruta. Aunque esto puede parecer mucho, si se acostumbran a desayunar de esta manera, les aseguro que en breve tiempo no podrán pasar sin un buen desayuno, porque el organismo lo agradece y los factores de riesgo cardiovascular disminuyen. ¿Y por qué afecta tanto la hora de ingesta con el corazón? ¿Julio? La hora de ingesta con el corazón. Sí, padecer una enfermedad coronaria, claro, por cambiar, por ejemplo, el desayuno, hacerlo pequeñito y la cena grande. Sí, bueno, es importante porque el riesgo cardiovascular, que significa tener angina de pecho o bien infarto, está condicionado fundamentalmente por placas de grasa que se acumulan en las arterias y fundamentalmente en las arterias coronarias. Es muy importante que el desayuno sea bien hecho, como está comentando Ana, porque vamos a tener por delante muchas horas del día donde vamos a tener un consumo energético importante. Por la noche pasamos a la fase de dormición, de sueño, y por lo tanto nuestro gasto calórico es mucho menor. Eso tiene que ver con una noticia que vamos a dar también sobre el tema de la importancia del sueño, y la cena ligera facilita lógicamente un buen sueño, una buena entrada en un sueño. Vale, pues entonces vamos a decir este estudio que nos ha llamado la atención, que dice, un estudio destaca que es mejor dormir poco que mucho y no romper los ciclos del sueño. O sea, es mejor dormir poco y bien, exacto, que mucho y a trocitos y mal, ¿no? Exacto. Es un poco desterrar el mito de las 8 horas. Existe como la clásica recomendación de que hay que dormir 8 horas y esto no es cierto. Cada uno tiene que dormir lo que para cada uno sea un sueño reparador. ¿Y qué es un sueño reparador? ¿Y qué es un sueño reparador? Pues un sueño reparador es aquel sueño que cuando tú te despiertas estás fresco, estás vital, estás despejado, tienes la cabeza despejada, puedes abordar todas tus tareas con optimismo, con jovialidad y con energía. ¿Alguien? Eso lo tratamos de tener todo el mundo, sobre todo cuando comenzamos aquí, ¿no? Todas las mañanas. Y todos ustedes también lo tienen que tener. El sueño, hay que decir que en contra de lo que se piensa, no es un sueño continuo. El sueño está estructurado en ciclos pequeñitos. Cada ciclo, cada noche, hay en torno a entre 4 y 6 ciclos. Cada ciclo son aproximadamente 90 minutos. Un ciclo consiste en que el cerebro produce una serie de ondas cerebrales, se segregan una serie de sustancias en el organismo que son muy importantes para la reparación del cuerpo y también se sueña. Pues ¿qué es lo que estamos viendo con este estudio? Con este estudio lo que estamos viendo es que no es importante dormir mucho, sino mantener
ciclos de sueño para que todo este ciclo completo se pueda llevar a cabo. Y se ha demostrado que cada 3 horas, cada 4 horas y media o cada 6 horas y media se completa un ciclo totalmente de estos que estamos hablando. Y por lo tanto, el sueño es reparador. Por claro, hablábamos muchas veces para conciliar bien el sueño, nos han hablado muchísimas veces los doctores que tiene que tener la habitación higiene, una limpieza, que esté limpita, ¿no? Fresquita también, para no pasar demasiado calor, pero de la alimentación también hablamos. Estaba la doctora Bellón comentando que cenar mucho impide, ¿no?, conciliar el sueño con calma y profundidad. Cenar mucho y sobre todo tener en cuenta qué es lo que cenamos. Por ejemplo, si la cena se compone fundamentalmente de grasas, el organismo le cuesta más trabajo digerir esas grasas y vamos a tener una digestión pesada. O incluso muchas veces influye si nos vamos a la cama y tenemos en la habitación televisión. Eso no es bueno, es decir, nos tenemos que ir a la cama relajados. Relajados implica haber cenado por lo menos 1 hora y media o 2 horas antes de acostarnos, una cena liviana, como bien apuntaba Mariló, y si además terminamos esa cena o poco antes de irnos a la cama nos tomamos una infusión que nos pueda relajar, bueno, pues vamos a facilitar que la entrada en ese sueño reparador sea mucho más rápida. Esa infusión, ¿cuál puede ser? Bueno, pues puede ser cualquiera de las que yo tengo aquí por separado o muchas veces las podemos mezclar entre ellas y, bueno, y hacen un efecto sinérgico, es decir, se potencian unas a otras. Tenemos, por ejemplo, la valeriana, que es una de los mejores inductores del sueño, sobre todo si estamos nerviosos. Pero también tenemos, por ejemplo, la manzanilla, tendríamos melisa, pasiflora, lavanda. Cualquiera de las 5 son relajantes y, bueno, pues pueden hacer, insisto, que lleguemos a la cama con un estado, bueno, pues de calma y de esa forma induzcamos el sueño y entremos rápidamente en esa fase REM que apuntaba Julio. Luego es verdad, doctor Jiménez Huete, que cuando una persona duerme mal, cuando dormimos mal, siempre decimos que nos concentramos con mayor dificultad, que nos afecta mucho al cerebro, ¿no?, el dormir mal. Sí, efectivamente, durante el sueño hay diferentes teorías, pero parece que es importante para consolidar las memorias y también para practicar actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en gatos, a nivel experimental, produciéndoles una lesión en ciertos núcleos del cerebro, durante la fase de sueño en las que deberían estar relajados, gatitos simulaban maniobras de ataque. Entonces, durante la fase de sueño estaban como practicando las... Claro. Bueno, de hecho se dice muchas veces que estudias mientras duermes. Hay quien hace lectura de textos antes de acostarse y por la noche estás relajado, pero que como el cerebro como que te va estudiando, ¿no? Sí, o va haciendo un estudio y te levantas al día siguiente prácticamente con la lección aprendida. Esto se lo podrían adjudicar los universitarios, pero creo que no es suficiente. Pero bueno, ¿es verdad eso, de que el cerebro hace un trabajo favorable a la hora de retener algún contenido antes de dormir? Sí, de hecho, un poco en la línea de las noticias previas, pues los ciclos de sueño-vigilia están muy implicados en temas hormonales y en temas de reparación y regeneración. A ver, que nos tenemos que mover del sofá, ¿vale? Que nos quedamos mucho. Pasar mucho tiempo sentados nos hace envejecer más deprisa. Chicos, tampoco es necesidad de envejecer por envejecer, ¿no? Se puede frenar, ¿no?, levantándose y haciendo ejercicio, digo yo. Hay que frenarlo, efectivamente, moviéndose, a ser posible coordinadamente, que ahora nos va a comentar nuestro acompañante, coordinadamente y con ritmo, pero el movimiento sí es cierto que ha demostrado, o por primera vez se ha demostrado en un estudio realizado en Inglaterra, que tiene afectación genética positivamente. Es decir, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Cuando nos movemos, cuando hacemos ejercicio, nuestros cromosomas, nuestro material genético rejuvenece, porque en los cromosomas hay unos cachitos pequeñitos que se llaman telómeros, y estos telómeros, cuando existe ejercicio, cuando hay movimiento, estos telómeros aumentan, y eso significa que el envejecimiento se retarda. Por lo tanto, por primera vez estamos viendo cómo el ejercicio sí efectivamente tiene repercusión directa sobre nuestras células y sobre nuestros genes. Claro, en eso, Cristina, sí que es importante también que nos explique luego qué tipo de ejercicios podemos hacer, no solamente el diario, para que la gente lo vea como monotonía, pues la pesa, la máquina, que dices tú, ay, qué pereza, pero siempre ya también da ideas divertidas a la hora de ofrecer bailes que vienen bien para todo, incluso para la memoria. Pues Mariló, fíjate, el baile de salón es una coreografía, es hacer ejercicio mental, ¿no? Tienes que integrar tanto movimientos como memoria, espacio, y hay estudios que han demostrado
que el caminar a diario al menos 30 minutos protegen o mejoran la memoria. El mecanismo exacto es incierto, pero es un hecho que la actividad física no solo mejora la parte motora, sino la parte mental también. Se dice inmediatamente cuando vas al gimnasio que a gusto me he quedado, estoy más liberada, más descansada, como que se me abre la cabeza. En fin, bueno, abrimos la consulta, 902 40 40 26, el teléfono ya lleva abierto toda la mañana, lm1@rtv.es es el email donde nos pueden escribir, y mientras tanto vamos a ver el semáforo para que les recuerdo el perfil de personas que, según la sintomatología que vamos avanzando, tendrían que ir al médico de familia para hacer la primera consulta. Por ejemplo, aquellos que tienen el color verde, y si usted tiene los síntomas que decimos, el perfil que corresponde al color verde, tranquila, tranquilo, que sepa que está bien. Pero cuidado con los que ya se ponen en rojo y en morado, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son los perfiles de las personas de color verde. Color verde, como tú acabas de decir, efectivamente, son todas aquellas personas que se encuentran sanas mentalmente, coordinación buena, movimientos adecuados, no temblor, buena memoria, sanos mentalmente. El rojo. Rojo. Aquí ya hay que ir al médico. Rojo es cuando comienza a aparecer algún síntoma o signo de alarma. Puede ser pequeñito, es decir, pérdidas de memoria con cierta frecuencia, aparición de algún temblor, hormigueos, cosquilleos, cosas pequeñitas e inaparentes, pero con cierta frecuencia que se empiezan a ver. De acuerdo. Bueno, el moradito es ya de cabeza, ¿eh? Moradito son todos los síntomas que hemos destacado antes que no dificultan la vida cotidiana, es decir, no dificultan en el caso de que sea rojo para su vida cotidiana y normal, pero en el caso de que las pérdidas de memoria, los temblores, las alteraciones en el movimiento, etcétera, dificultan en algún momento su vida cotidiana, la relación con los que le rodean y con lo que usted hace, aquí hay que acudir sin lugar a dudas. Vamos a ver a través de una resonancia magnética cómo es el cerebro por dentro, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver mucho más sencillo y sobre todo qué consiguen los doctores Jiménez Huete con una resonancia magnética. Antes se hacían los TACs, todavía supongo que se siguen haciendo, pero esto es más evolucionado, ¿no? Aquí lo podemos explicar. La resonancia magnética es un estudio de imagen de alta resolución que se basa no en rayos X, sino en campos magnéticos, y nos muestran toda la anatomía del cerebro, es decir, los distintos lóbulos, y nos diferencian el tejido sano del tejido anormal. ¿En qué lo diferencia? Por ejemplo, en este caso, las zonas que son más oscuras en esta secuencia son patológicas, es anormal. Y en el terreno de las demencias y los problemas de memoria, lo que tiene mucha importancia es la atrofia cerebral, la disminución de volumen. La disminución de volumen en ciertas áreas es sugestiva de problemas degenerativos. ¿Eso se dan cuenta en la consulta? Es muy frecuente que en la consulta de atención primaria lleguen pacientes que manifiestan síntomas como les hemos comentado antes, que pueden ser problemas en la coordinación, falta de memoria. Sí es cierto que en la consulta de atención primaria, que es la primera entrada en el sistema sanitario, el médico de familia tiene que hacer una buena anamnesis, es decir, interrogar adecuadamente al paciente, y una buena exploración neurológica, que es una de las bases principales de la neurología. Sí. Hombre, no tenga miedo, porque además de que están en muy buenas manos, luego toda esta aparatología también hay que acostumbrarse a ellas, no hay que tenerles miedo. Isabel Otero, por ejemplo, pues son máquinas enormes y aquí no las podemos traer, ha llevado la cámara a uno de los lugares donde nos van a enseñar con detalle cómo se hace la resonancia magnética. Nos adentramos en el órgano más noble y misterioso de nuestro cuerpo, el cerebro. Si algo falla en él, hablamos de enfermedad neurológica, un problema que afecta a 7 millones de personas en España. Puede ir desde un simple dolor de cabeza o un mareo por falta de riego hasta algo mucho más grave como un ictus o una demencia. Por eso es fundamental acudir al especialista ante el menor síntoma. Tras la toma del pulso cardíaco y de la tensión arterial, el médico suele realizar una exploración física que le puede desvelar muchos secretos del cerebro. Por ejemplo, la forma de caminar dice mucho a los neurólogos. La marcha proporciona muchísima información, y proporciona muchísima información porque va a tener diferentes componentes que van a participar en la marcha, como son la función motora, la fuerza, como es la coordinación, como es el equilibrio, como es la sensibilidad. Además, se comprueba la audición, la simetría de la cara y los reflejos, hasta el fondo de ojo y el velo del paladar. Esta completa revisión sirve para conocer cómo funciona el sistema nervioso en un primer nivel. Para profundizar, el médico puede realizar más pruebas diagnósticas. Una
van a ser análisis de laboratorio. En segundo lugar, pruebas neurofisiológicas, que son pruebas que hacemos los neurólogos para detectar la actividad eléctrica cerebral, la actividad de los nervios periféricos. Y en tercer lugar, las pruebas de imagen. En este hospital cuentan con una resonancia magnética de 3 Tesla, el doble de la potencia habitual, lo que permite obtener unas imágenes del cerebro con muy alta calidad. La máquina funciona como un gran imán, por eso el paciente debe entrar sin ningún tipo de objeto metálico. La resonancia es la técnica indicada si tenemos una lesión cerebral en la mayor parte de los casos. En algunos casos todavía se utiliza el TAC, por ejemplo en los traumatismos, pero en general la resonancia magnética hoy es la técnica que más se usa para diagnosticar enfermedades cerebrales. Esto es lo que llamamos una resonancia funcional. Esta resonancia es un estudio que se hace mientras el paciente está haciendo algo, una tarea, que puede ser pues, tan sencilla como mover una mano o tan compleja como hablar. Los puntos amarillos señalan la zona del cerebro que determina el habla, y esta otra imagen es una tractografía cerebral. Se resaltan con colores los tractos neuronales que conectan el cerebro con el resto del cuerpo. Así es posible hacer un mapa muy preciso para el cirujano a la hora de operar. Si lo que queremos ver es el riego sanguíneo cerebral, se utiliza otra prueba, la ecografía de la arteria carótida. Doctor, ¿qué información les da esta prueba? Pues la prueba Ecodoppler da la información sobre el riego hacia el cerebro por parte de las arterias, entre otras la más importante, la carótida interna, y nos va a informar sobre si tenemos una estrechez importante. Y esa falta de riego puede provocar un infarto cerebral, es decir, un ictus. Por eso es tan importante detectarlo a tiempo, y cuanto antes, mejor. A mí me ha llamado la atención lo joven que es el paciente en este caso, pero no se han sorprendido los doctores. Bueno, lamentablemente en neurología vemos pacientes en todo el rango de edad, porque la gente joven no está exenta a enfermedades neurológicas. La más frecuente es la migraña, o jaqueca, pero también hay enfermedades graves, esclerosis múltiple y enfermedades degenerativas. Claro, Por fortuna es mucho más frecuente en la gente mayor. Las enfermedades neurodegenerativas son propias de la gente con edades avanzadas, ¿no? Cuando estábamos antes hablando con el doctor Zarco, que le decía yo, los médicos de atención primaria lo que hacen es ver sobre todo la simetría, pero eso también ustedes lo estudian mucho, ¿no? Coordinación, simetría. Sí. En el ictus nosotros hemos dicho muchísimas veces, ¿no? El hormigueo de los brazos, que la boquita la tengas recta a la hora de sonreír, simétrica a la hora de sonreír. Son síntomas que pueden ver en casa si alguien le está dando un ictus. Sí, el ictus lo característico es el inicio brusco de los síntomas. Frente a las enfermedades degenerativas que son de curso muy prolongado de años, en el ictus los síntomas suelen iniciarse de golpe o en pocos minutos, eso es lo habitual. Y lo habitual es que haya manifestaciones focales, decimos, que no es una alteración general, sino en una parte del cuerpo. Y puede ser tanto la visión, la sensibilidad, el movimiento, claro, y puede afectar cara o extremidades. Y por ejemplo al chaval, que ahora le están haciendo esas pruebas, que ya no son con máquinas, simplemente, ¿qué hacen? ¿Una coordinación de movimientos o qué le están mirando? Claro, lo que hacemos en neurología, lo más importante es la valoración clínica, y es recoger los síntomas del paciente, que son las manifestaciones subjetivas, y poner en marcha el sistema nervioso para ver si funciona mal alguna parte. Vale. Y esas partes pues incluyen los pares craneales, las extremidades y la sensibilidad, el movimiento, etc. Hablamos de la flora intestinal y no estoy hablando de las... Efectivamente, estamos hablando del cerebro, ese órgano central, y detectar los síntomas a tiempo que pueden generar un mal funcionamiento de ese cerebro. Estamos hablando de riego cerebral, estamos hablando de ictus y vamos a hablar de ictus. Y un tema muy importante, la pérdida de memoria y lo que conlleva a veces la pérdida de memoria. También vamos a hablar de demencia y de Alzheimer. Todo esto con el invitado que tenemos hoy con nosotros. Bueno, pues el doctor Jiménez Huete. Ahora permítame, porque vamos a hablar de la flora intestinal. La flora intestinal resulta que puede confundir de alguna manera al resto de la humanidad y que sea la generadora de un sobrepeso. Con lo cual vamos a ver cómo mantener bien la flora intestinal para que encima no nos engorde. Que eso sí que es un cerebro sano. Recordamos las cifras que ustedes sí, más potencia, ¿no?, que tengamos nosotros. Sí, el cerebro es muy sensible a los factores de riesgo vascular
Y hay factores no modificables, que son la edad y la constitución genética, pero hay unos factores modificables. ¿Cuál es la cifra de tensión arterial? Lo principal es la tensión arterial, lo normal es hasta 13, 14, 8, se considera lo normal. Luego el colesterol, luego la diabetes, o sea, la hiperglucemia y luego, muy importante, no fumar. Esos elementos son los principales factores de riesgo. Entonces aquí tenemos cifras que debemos controlar. Tensión arterial 13,5 ha dicho, ¿no? Como 13, hasta 13,8 es estrictamente lo normal. Esto van bajando las cifras. O sea, a partir de 14 nos preocupamos. A partir de 14 ya tenemos que tener. ¿De la glucosa de cuánto estamos hablando? La glucosa, el criterio de diabetes es 126 en ayunas, pero ya a partir de 90 o 100 en ayunas ya hay que tener en estamos cuenta. hablando de todo esto que puede afectar al cerebro, poquito a poco. El colesterol también. Igual. Tiene su sentido. ¿Y el peso? El peso es un factor independiente de riesgo de problemas cardiovasculares, pero también influye mucho en los otros factores que hemos dicho. Y todos estos factores los controlan fundamentalmente los médicos de atención primaria, que en nuestro país tenemos la suerte de tener un buen sistema que nos permite reducir de forma muy significativa el riesgo de problemas cardiovasculares. Eso es un gran freno ahí, ¿eh? Sí, efectivamente. Hay que decirle a todo el mundo que nos está escuchando que cada cifra, cada persona tiene, digamos, una individualidad, se ajustan las cifras en función de muchos parámetros, pero como ha comentado mi compañero, es muy importante vigilar un peso que sea correcto, con un índice de masa corporal, que es la relación entre talla y peso, que sea adecuada, no superior a 25 en esa relación. Efectivamente, con una glucemia, con un azúcar que no sea superior a 110, por ponerle una cifra que tengan de referencia, con un colesterol que todo lo que sea de 200 para abajo es bueno, todo lo que sea de 200 para arriba vamos a tomárnoslo con complicación, y desde luego una tensión arterial que sí es preferible que sea de 13 o de 12, 8 para abajo, mejor. María Antonia, buenos días. Hola Marilo, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Usted controla sus cifras de la tensión, la glucosa, el colesterol, el peso? ¿Se las sabe? Trato, sí. La tensión me la tengo que tomar porque, bueno, mi consulta, creo que ya me han contestado a todo. Ah, mira qué bien, qué alegría. Sí. Me han contestado porque tengo un poquito de sobrepeso. Los síntomas que ustedes han explicado de que se me duermen un poquito las manos, de que paso algún tiempo más de la cuenta sentadita por mi sobrepeso. Las cosas en cocina las tengo que hacer sentada porque no puedo estar mucho de pie. En fin, luego lagunas de memoria, ahora me están pasando. Creo que no soy demasiado mayor como para eso. En fin, muchas cositas que ustedes ya me han respondido y yo digo, todo eso lo tengo yo. Bueno, entonces, claro, llega a la conclusión de que todo eso tiene usted, pero ¿a qué conclusión ha llegado exactamente? ¿Qué tiene qué, María Antonia? Pues que tengo que seguir como lo que estoy tratando, que no sé si lo consigo de hacer. Perder peso, moverme más, que me cuesta muchísimo. Bueno, luego vamos a hacer una cosa, María Antonia. Escuchar a los doctores, escuchar a ti, escuchar a Ana. Claro, pero ahora María Antonia le voy a poner con los doctores porque ahora eso, bueno, para que no se vaya a casa con un autodiagnóstico así, es verdad que se lleva unos buenos mensajes y unas buenas recomendaciones, pero ya que está hablando con el doctor Jiménez Hueto y con el doctor Zarco y la doctora Bellón, que ellos le pregunten lo que tenga que saberse de la María Antonia para que le digan eso. Tiene que cocinar sentada, tiene pérdida de memoria, tiene un poquito de sobrepeso. Sí, María Antonia, aquí lo principal es cuando hay fallos de memoria, los fallos de memoria los tenemos todos en el día a día, pero muchas veces son fallos de atención y concentración. Lo que es preocupante es cuando los fallos de memoria son progresivos. Es decir, que uno no recuerda cosas que ha hecho los minutos, horas o días previos y eso cada vez va a más y cada vez le va interfiriendo más en su vida diaria. Cuando son fallos aislados, algún despiste, suelen ser fallos de concentración, pero si usted tiene problemas para manejar el dinero, para orientarse por su barrio, para recordar nombres de personas conocidas, para reconocer a personas, eso ya es bastante preocupante y bueno, hay que acudir al médico. A veces es un tema metabólico, no es un tema cerebral, es un tema de tiroides. A ver, María o de Antonia, vitaminas. discúlpeme, doctor, ¿qué años tiene? 65. 6'5". ¿Cuánto pesa?
¿Cómo? ¿Cuántos kilos pesa? 101 kilos. 101 kilos. Sí. Es que son las preguntas que determinan todo, ¿eh? ¿Y cuánto mide? Mide unos 51. Bueno, con eso ya os vais dando cuenta de... Hombre, Claro. 101 kilos son muchos kilos, Claro. María Antonia, cariño. María Antonia, Y bueno, sí. mi pregunta, Mariló, Sí, ¿no? sí, te escucho. Mi pregunta era, bueno, yo te llamé ayer para esto. ¿Por qué tengo unas lagunas ahora que antes, hasta ahora no las he tenido? Resulta que yo soy, bueno, sí, tengo mucho tiempo para pensar, estoy pensando y de pronto me paro, trato de recordar y bueno, tengo que rebobinar, me cuesta un poquito, pero de mí nada de eso, no. Aquí en casa yo estoy con mis pensamientos, mis cosas, bueno, me paro en seco, digamos, ¿no? Vale, a ver qué le puede pasar, María Antonia. Sí, lo que hemos comentado, cuando hay olvidos y tiene usted la impresión de que son una cosa no momentánea, sino mantenida o incluso progresiva, debe acudir al médico para hacer una serie de test. Luego, en el programa haremos un simulacro con un test corto y a partir de esos test nosotros decidimos si el paciente tiene la función cognitiva, la función mental normal, tiene fallos leves o tiene ya fallos más severos que necesitan tratamiento. Aquí vamos a hacer un testecito ahora, a ver cómo sale. Sí, María Antonia, una cosa que le quería preguntar. ¿Tiene usted la tensión arterial bien o la tiene elevada? Bueno, pues he padecido de mucho porque tras una depresión que sufrí hace 7 o 8 años, pues tuve de todo. Pero estoy poniendo de mi parte y de la tensión ahora de 23 incluso que se me ponía, ya la tengo normalita. Bien, ¿está usted ahora...? Glucosa lo mismo, el colesterol lo mismo, es más, el ácido úrico Claro. María Antonia, dame un segundito, que es que ya nos hemos quedado con la información necesaria para poder atenderle y contestarle. Es porque le pueda responder el doctor Zarco, ¿de acuerdo? Sí, mire, María Antonia, si está usted o ha tenido una depresión y está tomando a lo mejor alguna medicación para la depresión o ha estado tomando, también es cierto que la ansiedad y la depresión son enfermedades, son patologías que también influyen importantemente en la memoria. Incluso a veces los medicamentos que uno toma para este tipo de enfermedades también tienen cierto condicionante con la memoria. Lo que nos llama la atención poderosamente de usted es que tiene que controlarnos el peso lo máximo que pueda, porque tiene usted un exceso de peso importante que repercute en otras facetas de su salud, en la tensión arterial, en el colesterol, en el azúcar, pero también en la memoria y en cómo se encuentre usted despejada mentalmente. Tiene que actuar ya y eso tiene que tomar usted la determinación de perder esos kilitos de más. Un abrazo, María Antonia. Hablamos de un email que nos manda Nieves, que lo envió desde Huelva. Vamos a ver, Nieves tiene 42 años, ¿de acuerdo? Dice, cada vez tengo peor la memoria y me tiemblan las manos. Y pregunta Nieves, ¿hay relación entre una cosa y otra, entre tener peor la memoria y que le tiemblan las manos? ¿Es preocupante? Bueno, aquí lo primero que habría que ver es cómo tiene la función tiroidea. Si hay un hipertiroidismo te puede afectar tanto la memoria y producir temblor. También hay que revisar las medicaciones que ella está tomando, porque por ejemplo los antidepresivos producen también temblor. Y si se excluyen esos problemas de fármacos y metabólicos, hay distintas posibilidades. El temblor, cuando es un temblor de reposo, cuando la extremidad no está en acción, ese es sospechoso de problemas parkinsonianos, mientras que el que es mucho más frecuente y es más benigno es un temblor de acción o postural, que es mal pulso. Y ese sí se ha visto en estudios recientes, además por neurólogos de nuestro país, que existe una cierta asociación entre el temblor esencial y enfermedades degenerativas. María Teresa, buenos días. Sí. Hola, María Teresa. Hola. ¿Me escucha bien? Sí. Estupendamente. ¿Qué quería consultar a los doctores? Pues mire, yo al ver el programa que anunciaron ayer para hoy, me ha parecido importante comentar lo que me pasa a mí. Hace tiempo que me está fallando mucho la memoria, pues para acordarme de cosas importantes tengo que apuntármelas, si no se me olvidan y salgo de casa y se me ha quedado en casa lo más importante. Y también ponerlas a la vista antes de salir de casa para que no se me olviden. A veces tengo que ir a hacer alguna gestión en el banco y suerte de mis hijos que me acompaña alguno, porque es que se me bloquea la cabeza y me quedo como en blanco y cuando salgo pienso, ¿qué ha dicho? Me he quedado en blanco y pienso, suerte que me ha acompañado alguno de mis hijos,
porque es que me he quedado en blanco. Entonces a la tarde me empiezan a venir a la memoria cosas y bueno, voy recordando lo que han dicho, pero no todo, bastante, pero no todo. Yeah. Entonces, claro, esto me preocupa porque suerte de que me acompañan y bueno, y entonces pues esto de la memoria pues no, sí, le preocupa. A ver, me preocupa mucho. A porque, ver qué claro, le dicen, Teresa. Entonces, otra cosita más. Sí. Entonces ahora pues uno de mis hijos me dicen que me apunte a hacer cursillos de informática, que esto me iría muy bien porque la memoria pues al no ejercitarla cada vez se pierde más. Pero mire, yo no les digo nada, pero yo creo que no estoy en condiciones con lo que me está pasando en la memoria para hacer cursillos, porque pienso que lo que me vayan a decir voy a llegar en mi casa luego y no me voy a acordar de nada. Bueno, vamos a ver con la sintomatología que le dicen los doctores. Vale. Y le aclaramos también lo de los cursillos. Vale. Pues muy bien. Por lo que describe, efectivamente debería ir al médico porque los fallos de memoria que usted cuenta o que comenta están interfiriendo en su vida diaria, es decir, no son fallos aislados y el aspecto es que son fallos progresivos. Entonces, lo que tiene que ir es primero al médico de familia, ahí normalmente se hace una analítica con vitamina B12 y hormonas tiroideas y se hacen unos test de cribado, unos test sencillos. Si todo sale normal, se puede recomendar simplemente un control de factores vasculares y permanecer activo, y ahora por lo menos en determinadas zonas en España hay talleres de memoria que están diseñados para personas con sus características, y entonces ahí no tiene que tener miedo en ir a un centro de estas características. ¿Dónde puede esos talleres de memoria? Se coordinan a nivel de centros de salud, hay talleres de memoria, pero también a nivel de la comunidad. Yo trabajo en Madrid, en la Comunidad de Madrid hay un centro especial. María Teresa llama de Barcelona. Pues tendría que informarse con su médico de familia en su centro de salud qué medios cuentan a nivel de atención primaria, y si no, hay es que aquí centros... donde vivo no hay, tengo que desplazarme a Barcelona. ¿Al taller? Sí, ¿Se ha informado ya de lo de los talleres? Sí, lo he preguntado, pero aquí no hay, tengo que desplazarme a Barcelona. Y en áreas de mayores también, en los centros de mayores muchas veces hacen también talleres y actividades de ese tipo. María Teresa, quizá, vamos a ver, en Cataluña los centros de salud funcionan muy bien y efectivamente suelen tener talleres de memoria, talleres de habilidades cognitivas que se llama, pero si no, en el municipio, a través del ayuntamiento lo puede conseguir usted, porque en los municipios también se trabaja este tema. Es muy importante que no deje usted de tener actividad, aun entendiendo que posiblemente meterse en un curso de informática le haga a usted, digamos, agobiarse o angustiarse. Sí. Claro. Y eso la va a bloquear quizá más, porque le va a dar como más incertidumbre, ¿no? Claro, quizá. es que me da miedo porque la memoria me falla. Claro, pero no obstante no debe dejar usted de tener actividad, que pueden ser incluso hacer crucigramas, hacer sudokus, es decir, mover la cabeza lo máximo que pueda con juegos de memoria. Hay muchos incluso revistas de pasatiempos y demás que dentro de su simplicidad y que son cosas como muy elementales, le ayudan muchísimo a mover la cabeza. Es que bueno, siempre hablan de que el cerebro es un músculo, María Teresa, entonces hay que ejercitarlo. ¿Esto puede ser principios de Alzheimer? Si me pregunta, ¿puede ser? Pues puede ser, pero habría que hacer toda una serie de estudios para valorar si esta es la situación. Como comentamos en el semáforo, si son fallos sin repercusión les damos poca importancia, pero si ya hay una cierta repercusión, desde luego en su caso sí me parece indicado hacer tanto análisis, test neuropsicológicos y probablemente habría que hacer algún estudio de imagen, o sea, pues, sí que estaría indicado que acudiera. María Teresa, dígale a sus hijos que le lleven ya pues, el médico de atención primaria para que le derive al neurólogo y empiece a hacerse las pruebicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues le deseamos mucha suerte. María Ángeles, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está María Ángeles? Mire, bien, gracias a Dios. Yo me alegro mucho de eso. ¿Qué quería consultar con los doctores? Mire, a veces me cuesta recordar los nombres. Quiero decir un nombre y no me sale. Pero solo lo recuerdo los nombres. más tarde. ¿Solo los nombres? Voy a la despensa, llego y me pregunto, ¿a qué vengo? Luego, a veces lo recuerdo o tengo que volver a la cocina y entonces me doy cuenta de lo que quería hacer.
Yo quería preguntar si hay algún ejercicio para no perder más la memoria. Sí, pues lo que comenta usted, la dificultad para recordar nombres, se llama disnomia, y también a partir de cierta edad, como tenemos un archivo tan grande de nombres, es muy frecuente el fenómeno de la punta de la lengua. Sabemos lo que queremos decir, sabemos las características de la persona, pero nos cuesta encontrar el nombre. Si es un problema aislado, de nuevo, poca importancia, pero si es algo progresivo hay que tenerlo en cuenta. Los fallos que comenta usted, del que me olvido cuando voy a la nevera, esos suelen ser no fallos de memoria, más fallos de atención o concentración. Estoy con la cabeza pensando en otro lado. Y lo que sí que hay que hacer, estando tanto sano como con enfermedades, hay que permanecer con el cerebro activo. Y para ello hay que leer, hay que escribir, hay que calcular, hay que resolver problemas y hay que conversar. Y incluso hay que discutir. La discusión es una actividad que es bastante estimulante para el cerebro. Se ha visto que estimula mucho más. Ya estamos autorizados por un médico. Estimula mucho más que una actividad rutinaria. Ahora todo el mundo de bronca. Pues sí. ¿Qué, Adolfo? Esto es una irresponsabilidad, lo que has dicho. Hay que poner límites, ¿no? Hay que poner límites. Sin violencia, pero los argumentos... Es una broma. María Ángeles, un beso. Vamos a hacer un test ahora. Muy bien, gracias. Bueno, hay muchos test que hacen ustedes. Sí. Vamos a hacer algún ejemplo que sea sencillo, que vean en casa, para que no se asusten. Que todas estas personas que tienen que acudir al médico sepan que son cosas sencillicas, que son como juegos prácticamente, ¿no? Sí, hacemos test de cribado, que son muy sencillos y cortos para intentar detectar pacientes que tienen algún problema, y luego hay ya test neuropsicológicos extensos que pueden a veces demorarse 2 o 3 horas, incluso pidiéndole al paciente que venga en días diferentes, pero hay unos test muy sencillos que se pueden hacer casi prácticamente en casa, y luego se hacen tanto a nivel de atención primaria como en neurología y geriatría. Pues cogemos ideas, lo que veamos aquí que nos hace el doctor, lo intentamos hacer en casa, ¿eh? Vamos a hacer un test muy sencillo, que es un test de retención de memoria reciente. Vamos a dar unas informaciones y vamos a pedirte que las retengas. Y al cabo de unos minutos, metiendo entre medias una tarea de distracción, te vamos a pedir que lo recuerdes. Vale. Y ahí lo que vamos es a probar la memoria. Okay. Entonces, bueno, en esta lámina, Marilo, verás aquí 4 dibujos. ¿Cuál de ellos es un medio de transporte? El tren. Vale. ¿Cuál es un instrumento musical? La guitarra. ¿Cuál es la fruta? El plátano. ¿Y cuál es el utensilio de aseo? El peine. Vale. Y entonces ahora recuérdame cuál era el medio de transporte. El tren. ¿Cuál era el instrumento musical? La guitarra. ¿Cuál era la fruta? El plátano. ¿Y cuál es el utensilio de aseo? El peine. Vale. Ahora haríamos una tarea de distracción que la vamos a aprovechar para hacer el test del reloj, que es un test que parece muy simple, pero realmente exige mucho al cerebro. Que es, el test del reloj consiste simplemente a pedirle a la persona que, en primer lugar, dibuja, por favor, la esfera de un reloj con todos los números. Muy bien. Y ahora señala ahí las 11 y 10. Bueno, entonces, este test, que aparentemente es muy sencillo, pero en realidad implica conocimiento sobre lo que es el concepto del reloj. ¿Digital qué? Si lo hubieras hecho digital, pues te hubiera dicho que... Hay gente que lo que pone son números romanos, y también lo hacen diseños muy curiosos. ¿Y eso es sintomático? No, de momento no. Vale. Pero bueno, lo que sí que es un test que parece muy sencillo, pero fijaos que marcar y 10 hacia el 2 exige una abstracción. O sea que este test se ha utilizado de cribado y es muy útil como cribado, sobre todo en gente que no tiene un nivel educativo elevado. Porque la clave está en la hora, se puede poner, pero igual en el 10 y 20 y 15 y 35. Claro, es que fíjate que ahí has tenido que hacer el diseño del redondel, has tenido que poner los números y no al tuntún, has tenido que poner justo 12 y en ciertos sitios. Y luego, cuando te he pedido que marques la hora, has marcado correctamente la hora y los minutos, no donde
Claro. te pediría el cuerpo que es en el 10, en el 2. Y además porque tienes que estaba pendiente de la largura tamaño. de la aguja para Efectivamente. marcar la hora y esta me tenía que salir más larga. Eso es. Todo esto se puntúa. Hay distintos sistemas de puntuación, pero esto sería un reloj normal, es 7/7, ¿vale? Vale. Entonces, después de esta tarea, te voy a pedir que me intentes recordar los diferentes dibujos que te he Dibujos de presentado antes. Pues era un tren, una guitarra, un plátano y un peine. Pues perfecto, ¿no? Has recordado los 4 sin claves. Si no hubieras recordado los 4 sin claves, te hubiera dicho ¿cuál era el medio de transporte? Tren. ¿Cuál es el instrumento musical? Guitarra. ¿Cuál es la fruta? Plátano. ¿Y cuál es el utensilio de aseo? Peine. El peine. Bueno, pues lo normal es puntuar 2 puntos por recuerdo inmediato y 1 punto por recuerdo facilitado. Entonces, se considera normal 6 o más puntos, 6, 7 u 8 puntos, y por debajo de 6 ya hay que tener cuidado y hay que consultar con el médico. Y por último, una tarea muy sencilla también que metemos en los test es la resta en secuencia. La resta es mucho más complicada que la suma. Y de nuevo, parece una tontería, pero exige mantener la atención. Entonces, si yo te digo, aquí tengo 30 euros, resta de 3 en 3 y me dices los que van quedando. De 30 para abajo, 27, 27, 24, 21, 18, sí, tienes que hacer un esfuerzo. Pues tienes que hacer un esfuerzo. Fíjate que es una tarea que parece muy sencilla, pero exige memoria de trabajo, la capacidad de mantener en la cabeza una información y manipularla. Claro. Entonces, con estos test y Ana. luego derivados mucho más complejos, pues nosotros valoramos cómo funciona la memoria, el lenguaje, etc. ¿no? ¿Ha visto las pruebas? Ay, sí, yo me estoy acordando. ¿De qué? El peine, la guitarra, Bien, el plátano. bien. ¿Y lo otro qué era? Ay, por Dios, ay, no quisiera fallar. Ay, señor. No se ponga Nada, nerviosa. mujer, que- Le va a dar la clave el doctor. Lo ha dicho muy rápido, y al decirlo muy rápido ya significa que Era un medio de funciona bastante transporte. El tren. Muy bien, fantástico. Bueno, pero Muy bien. esa reacción de Ana del apuro que tiene, ¿a qué se Ahí debe? ya, si uno se pone nervioso, es decir, la memoria exige primero que haya registro, y el registro de la información te requiere que haya atención y concentración. Claro. Entonces, si tú estás nervioso con la cabeza en otro sitio, no tienes ya registro y no tienes memoria. Lo del relojito también podía hacerlo en casa, Ana. Eso digo yo, Mariló, ¿qué tengo que hacer yo? El reloj y los números. Claro, lo que tiene que hacer es dibujar la esfera del reloj con todos los números y luego marcar las manecillas a las 11:10. Hombre, este test está hecho para no haberlo visto ya antes, pero lo correcto es que vaya usted a su médico y le comente estos problemas, y él le hará unos test similares a estos o muy parecidos. Sí, ya, doctor, ya he ido. ¿Y? Que, pues, porque me he quedado, a pesar de que no me acuerdo, que voy a la cocina, y yo que vengo aquí, y me vuelvo, y me siento, y luego al rato digo, ay, se tengo que pelar zanahoria. Y, o sea, que tengo la memoria fatal. Pero yo creo que puede ser más atención-concentración, que está usted con la cabeza en otro sitio pensando varias cosas. Puede ser disgusto. Claro, es un poco lo que comentaba el doctor Zarco. La ansiedad, la depresión y los fármacos que se emplean para eso son causa frecuente de fallos de memoria. Sí, doctor, tengo muchos medicamentos. Pues muy probablemente, sobre todo los sedantes, Sí, tengo Son- para la ansiedad, sí. pues eso seguramente le está influyendo mucho, Tengo también, doctor, asmático, soy asmática. Esos ya interfieren menos, pero los de la ansiedad y el ánimo interfieren. Y doctor, ¿y la hipertensión también? ¿La? La tensión. La hipertensión influye en los problemas cardiovasculares y a nivel cerebral
está uno con más riesgo de ictus y de problemas vasculares si no tiene la tensión bien controlada. Eso es el factor principal. Sí, Ana, una cosa que le iba a preguntar. Usted todas estas medicinas se las toma de manera regular y bien, entiendo. Y bien, sí, a mi hora. A sus horas, Sí, sí. Exacto. Ha dicho que es asmática también. Me imagino que tomará inhaladores Sí, y... tres tengo. Claro, lo digo porque también es importante que nosotros les señalemos cuando hay síntomas de alarma que acudan al médico. No toda pérdida de memoria de vez en cuando significa que se vaya a tener una patología, igual que aprovecho el caso suyo para decirle que muchos de los medicamentos para el asma y los inhaladores que se toman muchas veces producen temblor, un ligero temblor, para que no se asusten ustedes de que en muchas ocasiones ese temblor no significa que sea una enfermedad neurológica, sino que es producto muchas veces de las medicinas. ¿Quieres apuntar algo, Ana? Pues eso, que me dan muchos temblores. Ya. Se me duermen mucho los brazos, las manos. No, Ana. Ana, ahora sí. ¿Cuál era el medio de transporte? El tren. ¿La fruta? El plátano. ¿Con qué el aparato para la higiene era, verdad, El personal? utensilio Sí. de así. ¿El utensilio para la higiene personal? El peine. ¿Y el instrumento musical? Anda. Sí. No creo que sí esto. La guitarra. Está usted fenómena, Ana. Está fenómena. Un besico, cariño. Venga, adiós, Hasta Mariló. luego. Adiós. Que os veo todas las mañanas. Ay, Dios y te gracias oiga. a los doctores, que esto nos da vida. Ay, sí. De escuchar todos los consejos que da. Lo que Mariló, lo que dice la doctora Ana, que hay que desayunar. Sí. Yo me lo como una merienda cena que hago. Sí. Jamón yo, un poquito de queso blanco. Eso suena Pero bien. desayunado se ayuna con un poquito de pan con mantequilla y mi eco con leche. Muy poco. Pues no. Pero estoy bien. Pues procura cambiar el orden de lo que nos has contado, verás cómo te encuentras mejor. Te vamos a sugerir una receta, Ana. Ahora, un besico. Venga, muchas gracias a todos. Otra receta que también, además, Sergio ha pensado en alimentos que sean buenos para el cerebro. Decíamos el omega 3, del que vamos a hablar, porque no arruga o evita tener el cerebro sin arrugas, ¿no? Que eso es muy importante también. Me imagino que a los pacientes les recomendarán a ustedes ciertos menús, ¿no? Bueno, más que menús, el menú es orientado sobre todo por los factores de riesgo vascular. A nivel cerebral, lo que sí se ha visto es que los omega 3, que son abundantes en los pescados, pues parece que sí que tienen un efecto beneficioso. Pero lo principal, por lo menos a fecha de hoy, es el control estricto de los factores de riesgo vascular, que se ha visto que influyen no solo en los ictus, sino también en patología degenerativa. Está bien. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de gimnasia cerebral que hemos hecho a través de los ejercicios que nos ha hecho aquí el doctor Jiménez Huete, y luego también que lo ha comentado Cristina, que es verdad que muchas personas después de hacer ejercicio se sienten mucho mejor para concentrarse, por ejemplo, y mejorar la memoria. El doctor Jiménez Huete y el doctor Zarco y por supuesto la doctora Bellón saben que mucha gente mayor acude a centros y a es maravillosa, fíjate, y la gotita mala ya, venga, hacemos gimnasia. Bueno, página web donde pueden consultar la sintomatología que padecen y sobre todo también me imagino que encontrarán algunos de los test que hemos hecho en esas páginas que puedan recomendar, ¿no, Julio? Efectivamente, página web, en este caso de la Sociedad Española de Neurología, donde podrán encontrar, dirigido a ustedes, los síntomas de alarma, cuándo acudir al médico e incluso, como ha comentado mi compañero, test elementales para poder orientar más el diagnóstico. Por lo tanto, les recomiendo encarecidamente la página web de la Sociedad Española de Neurología. Vale, y el tema de mañana ya es respiratorio, ¿no? Ya nos toca, hemos hecho corazón, cerebro, ojos... Sí, en este caso el árbol de la vida, porque es el que transmite el oxígeno y el oxígeno para la vida es fundamental y tener los bronquios y los pulmones sanos son fundamentales para toda la vida. Por lo tanto, vamos a ver desde los síntomas, que es la fatiga, la disnea, la tos, todos ustedes que sí sepan diferenciar lo que es una neumonía, lo que es una bronquitis, temas que son muy importantes, como digo, para que el oxígeno oxigene nuestra vida y seamos sanos. Ya, doctora Bellón, doctor Zarco, doctor Jiménez Huete, muchísimas gracias. Bueno, enseguida hablamos con Eva Casanova y vamos a la mesa de actualidad. Sigue la mañana.